Pues buenos días, amigos de Nuevas Generaciones. Hoy es Día de las Madres y pues el tema del mensaje es acciones de gracia. Vamos a estar tocando el tema fundamentados en Éxodo 20:12, la primera parte que dice honra a tu padre y a tu madre. Y este mandamiento se repite por lo menos 8 veces a lo largo del texto bíblico. Y aquí les pongo algunas de las referencias. Está, como les digo, Éxodo 20:12, pero también está Deuteronomio 5:16, Mateo 5:4, Mateo 19:19, Marcos 7:10, Marcos 10:19, Lucas 18:20 y Efesios 6:2. Y esto pues solamente para enfatizar en la importancia de un mandamiento que se repite tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y no voy a hablar de la bendición que acompaña este mandamiento por 2 razones. Primero, porque pues ya la conocen, ¿no? Y no hay necesidad de enfatizarlo. Y en segundo lugar, pues vamos a dejar de pensar en el beneficio para nosotros por un momento y vamos pensando en la bendición para Dios y para las festejadas en este día que son las madres. Entonces, honrar con acciones de gracias es un deber en la cultura de Dios. La gratitud es una forma de honrar a quienes nos han aportado un beneficio. En la Biblia se pueden encontrar capítulos enteros que se usaron para expresar gratitud, pero también hay exhortaciones a manifestar la gratitud con acciones. La Biblia lo llama precisamente acciones de gracias. Y puede haber acciones de gracias hacia Dios o hacia personas. Y me atrevería también a decir que también hacia las cosas que nos aportan beneficio. Lamentablemente las acciones de gracias es algo poco usual en la iglesia. Y cuando digo iglesia no me refiero a nuestra congregación o a una iglesia en particular, sino al pueblo de Dios en general. Actualmente la gente que asiste a las reuniones de la iglesia prefiere escuchar sobre la prosperidad, y eso es lo que están haciendo la mayoría de los predicadores. Y aún también el liderazgo de la iglesia, aunque lo disfrazan con otro tema, ¿no? Le llaman ellos crecimiento exponencial, pero es más de lo mismo y solo alimenta el ego para luego presumir y vender esos logros. Yo, que soy pastor, recibo muchas invitaciones a comprar esos libros o a asistir y pagar esos eventos. Sin embargo, en la relación con Dios y con la gente a nuestro alrededor hay mucha riqueza que por mucho es superior al dinero y a los números verdes. Yo, en mi caso, yo prefiero ver gente contenta y productiva en su relación con Dios, más que ver gente que cumple sus expectativas financieras y luego pues quiere regresarse al mundo, porque regularmente así sucede. Pero aprovechando pues que es el Día de las Madres, el mensaje de hoy está enfocado al deber en cuanto al honor y gratitud hacia nuestros padres, especialmente hacia nuestras madres, los que todavía las tenemos con nosotros. Y si tú por alguna razón no la tienes, pues entonces disfruta honrando a las madres que están cerca de ti. Hay muchas madres alrededor de nosotros que siguen haciendo esa función. Yo en lo personal me siento afortunado, me siento rico en este sentido. Yo estoy rodeado de madres por todos lados. Todavía tengo una hermosa mamá que vive, como ustedes saben, allá en la capital del mundo, a quien yo le envío un fuerte abrazo, y que gracias a esta cuarentena y a estas tecnologías, pues ahora ella puede ver esos mensajes allá en casa. Feliz Día de las Madres, jefa. Pero también tengo aquí en mi casa una mujer virtuosa, que es la madre de mis 2 hijos, y tengo también hermanas y cuñadas que son madres, y por si fuera poco, un montón de mujeres en nuestra congregación que con hijos o sin ellos cumplen esta maravillosa función asignada por Dios. Porque esto de amar y cuidar a los niños es natural en las mujeres. Algunos dirían es instintivo, pero yo pienso que es natural. Dios puso ese don o esas capacidades en ella. Pero por eso estoy agradecido yo con Dios por ellas. Y quiero aprovechar precisamente este corto tiempo para honrarlas en su día. En el mundo existen personas agradecidas, otras que son indiferentes y otras que son muy mal agradecidas. Y yo creo que todos podemos ubicarnos en cualquiera de ellas, por lo menos en alguna ocasión nos sucedió, ¿no? Porque algunas veces por falta de honor y gratitud a las personas,
hemos perdido buenas relaciones. Y no solamente con personas, con Dios mismo, con el prójimo, con alguna parte de la creación. Pero la gran pregunta es, ¿cómo se puede honrar y agradecer de corazón? Ahora, si te interesa aprender a cultivar estos valores, yo te invito a que pongas atención al siguiente mensaje, porque hoy vamos a aprender algo más sobre cómo cultivar estos valores tan importantes. El honor y la gratitud son valores espirituales muy importantes en la cultura de Dios. El Espíritu Santo, tú si has leído la Biblia te vas a dar cuenta que honra a Jesucristo y Jesucristo honra al Padre. Y dijo Jesús que si alguno le sirve a Él, su Padre le honrará. Es decir, Dios, el Padre, nos honra también a nosotros. De hecho, Juan capítulo 12, versículo 26, dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, dice Jesús, mi Padre le honrará. Entonces, como cristianos, tenemos el deber de participar activamente en la cultura del honor. Porque honrando y agradeciendo con acciones, cambian para bien nuestras relaciones. La Biblia enseña que el amor y el honor son la parte más importante de esta cultura. Y pues Pablo le envió una carta a los romanos en la que les dice precisamente esto. Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 10. Y dice así, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Entonces esto, como pueden leer, originalmente era un llamado para los cristianos de Roma, pero ahora es un mensaje extensivo a los cristianos de todo el mundo. El propósito era que cultivando estos valores pudieran dar testimonio de su transformación. Ellos debían amar y honrar a los demás como evidencia de su cambio. Y esa evidencia era el respaldo para poder invitar a otros a experimentar el mismo cambio. Es decir, manifestar cambios en su manera de hablar, de pensar, de hacer negocios. Y todo lo que hacían mal antes de su vida o de entregar su vida al Señor. En una frase, pues, los estaba invitando a establecer una cultura de relaciones diferentes, donde sí es posible tener una buena relación con Dios y con toda su creación. Se trataba de cambiar la cultura de Roma mediante el amor, el honor y por supuesto la gratitud, cuando en ese entonces todavía Roma era la nación más importante del mundo. Pero realmente así es como se pueden transformar las culturas. Y estas transformaciones funcionan mejor que todos los rituales que nosotros podamos hacer como iglesia en unidad. Así es como Dios nos ha mandado a servir a nosotros como congregación. Esa es la visión que Dios nos dio como centro cultural a nosotros. Nuestro esfuerzo está enfocado a establecer cultura a través de la educación. No solo a manera de curso, sino naciendo de nuevo e integrándonos a una vida nueva. Y les hemos explicado que por eso no somos nosotros una institución religiosa, sino un centro cultural. Porque plantamos, publicamos y vivimos la cultura del reino de Dios. Cultura que transforma individuos, que transforma comunidades y aún naciones. Y esa es una de las cosas que a mí más me gustan de nuestra vida nueva en Cristo Jesús. Que Dios nos instruye espiritualmente para mejorar nuestras relaciones. Y pues evidentemente nuestra relación con Él, con nuestra familia y con la gente alrededor y con toda su creación. Incluyendo las cosas, como les decía ahorita, porque pues en esto está también metido la tierra, los animales, son parte de lo mismo, porque cómo tratamos la tierra que multiplica la semilla y nos da de comer. Cómo tratamos a los animales domésticos que tenemos en casa, que nos alegran o que cuidan la casa de alguna manera. O si no, los animales silvestres que equilibran el ecosistema allá afuera. Cómo tratamos el carro que nos transporta. Me acuerdo que mi esposa me contaba una vez de un amigo suyo que estacionaba su carro lejos de la congregación y le preguntaban por qué, decía que porque no daba testimonio. Pero ¿cómo tratamos nosotros aún la casa que nos da alojamiento, que nos da comodidad, la herramienta con la que trabajamos? También eso podemos honrar, porque nos da una utilidad y por lo menos una aceitadita, una arregladita, ¿no? Entonces,
¿Qué acciones haces para manifestar tu gratitud a las cosas que te sirven? Y ni qué decir de nuestras madres, ¿no? A quienes les debemos mucho más que a las cosas. Entonces la gratitud y la honra se aprenden espiritualmente, y lo enfatizo, se aprenden espiritualmente. Las cosas de la carne se aprenden en la carne, así sin batallar o sin mucho batallar. Las cosas intelectuales se aprenden con la mente, pero las cosas espirituales solo se pueden aprender con el espíritu cuando está vivo. La gratitud y la honra son valores espirituales que se deben aprender en la familia de Dios. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces mucha gente cree que los valores se pueden aprender en cursos, y yo digo, sí, pero solamente la teoría, y te explico por qué. Yo conozco mucha gente que conoce las reglas de tránsito, pero se sigue pasando los semáforos en rojo y pues manejan sin licencia, y cada vez que yo me entero que lo siguen haciendo, digo, no es cierto que lo aprendieron. Yo creo que después de varias multas, y aquí sí, según la necesidad de cada quien, piensan y entonces dejan de hacerlo, y cuando dejan de hacerlo, entonces yo digo, ahora sí aprendieron. Entonces uno puede decir que aprendió algo cuando ya quedó integrado a nuestra forma de vivir, no solo como una información en la mente, sino como un estilo de vida. Y a eso me estoy refiriendo cuando yo hablo de cultura, porque según un diccionario escolar que revisé, dice que cultura es un conjunto de modos de vida y costumbres, conocimiento y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, etcétera, etcétera, en una época o un grupo social. Entonces, para adquirir valores espirituales, se necesita primero nacer en el Espíritu. Se necesita haber nacido de nuevo por el Espíritu de Dios. Esa era la gran duda que no podía resolver Nicodemo, y que fue de noche a preguntarle a Jesús. Y quiero que leamos esa parte en Juan capítulo 3, versículos del 5 al 10. Y dice así: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y sigue diciendo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro en Israel y no sabes esto? Entonces, con esta escritura de fondo, yo solo quiero decirte algo muy importante. El intelecto de un maestro de la palabra es insuficiente para aprender a amar y a honrar. Sin embargo, es lo natural para cualquier persona sencilla que ya nació de nuevo. No es lo mismo pagar o recompensar que honrar con acciones de gracias. En el mundo se agradece obedeciendo reglas de urbanidad y de cortesía, y los pagos se hacen en términos de justicia humana. Pero la gratitud genuina es diferente. La gratitud genuina nace en el corazón tocado por el Espíritu Santo. Hay una historia de un samaritano que ilustra perfectamente bien este concepto. La Biblia Reina Valera, la revisión 60, le puso el título de 10 leprosos son limpiados. Y esa historia está en Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19. Y quiero que leamos esa historia completa. Dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados.
Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. En ninguna parte dice que fueron malagradecidos, pero no honraron al que los sanó. Jesús solo dijo: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino solo este extranjero. 9, en este caso 9, obedecieron y cumplieron lo que se les dijo sin percibir a Dios en todo esto. Solo uno de los 10 vio a Dios obrando detrás del milagro y fue más allá del mandamiento. Ese uno se regresó para honrar y para dar gracias personalmente al que lo sanó. Todos vieron lo mismo y recibieron el mismo milagro, pero solo uno respondió según la cultura del reino de Dios, porque su vida fue tocada por el Espíritu de Dios y respondió espiritualmente. Entonces la gratitud de corazón que manifestó con acciones fue la evidencia para que Jesús lo declarara salvo. Ahora, solo para aclarar, quiero explicar por qué los 9 no fueron malagradecidos. No pretendo tampoco ser el abogado de estos 9 ex leprosos, pero les tengo que platicar lo que Lucas no explicó en este pasaje. Ahora, si ustedes leen Levítico 14, se van a enterar de lo que sucedió con los 9. Cuando fueron enviados con el sacerdote a presentarse limpios de lepra, ellos tenían que cumplir con un ritual. Y además, estaban obligados a llevar una ofrenda, porque había leyes acerca de la lepra que los obligaba de alguna manera a entrar en este formato, ¿no? De hay un favor, hay una milagro, es tu responsabilidad entonces actuar de esta otra manera. Y Levítico 14, versículos del 18 al 22, es una escritura muy interesante porque realmente esto fueron a hacer estos 10 leprosos, o bueno, más bien los 9, ¿no? Dice: y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio, y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Y el 7º día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba, las cejas de sus ojos y todo su pelo, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo en agua y será limpio. Y dice el versículo 10: y el día 8 tomará 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin tacha, y 3/10 de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite y un log de aceite. Y de ahí me brinco todavía al en el mismo capítulo 14, el versículo 21 y 22. Dice: mas si fuere pobre y no tuviere para tanto, refiriéndose a la ofrenda, dice: entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa, para reconciliarse, y 1/10 de efa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, y un log de aceite. Y 2 tórtolas o 2 palominos, según pueda, uno será para expiación por el pecado y el otro para holocausto. Entonces, si estos 9 leprosos fueron al sacerdote como Jesús los mandó, tuvieron que hacer todo esto. Y entonces no fueron tan malagradecidos como parece. El problema es que no vieron a Dios en esto, ni honraron a la persona que los había sanado. Yo puedo entender que 9 personas aquí de los leprosos eran judíos y solamente uno era samaritano, pero no entiendo por qué no le agradecieron personal y directamente al que le sanó. Actualmente muchos se quedan en esa ofrenda de gratitud, que reciben algo y van y dan una ofrenda. Y esto lo aprovechan mucho los líderes religiosos corruptos y piden dinero a la gente, una especie de cobrar por los milagros que hizo Dios. Pero Dios espera mucho más de nosotros, los que hemos nacido de nuevo.
espera acciones de gratitud. Espera que le honremos con expresiones y con acciones de gracias por sus beneficios. Y aclaro, Dios no lo exige, pero lo espera. Sobre todo cuando nos ayuda por misericordia, pues. Y nosotros debemos aprender a expresar nuestra gratitud, pero no por obligación o por reglas de urbanidad, sino por honra a quienes nos bendicen. Sea Dios o sea nuestras madres o aún a una cosa por superficial que se pudiera ver. Ahora, en cuanto a las madres, ya lo vimos al principio, está escrito en varias ocasiones que debemos honrarle. Honrarle con acciones de gracia es una llave que abre puertas de bendición. Y miren, yo en todos los años que llevo en esto, yo puedo saber quién nació de nuevo y quién no por la manera como responde a un favor. Todos tenemos razones para ser agradecidos. Con Dios, con nuestros padres, con nuestros maestros, con nuestros amigos, con el que nos presentó a Cristo como Salvador, con todos los colaboradores que nos han servido y nos han atendido en la congregación, que por cierto tengo muchas ganas ya de abrazarlos a todos, pero pues abstenernos es parte de la solución del problema que estamos confrontando. Por eso voy a la parte más difícil de este mensaje, que es pues ya la aplicación, si se le podría llamar de esa manera, ¿no? Les voy a hacer una sugerencia de parte de Dios. Yo sé que ustedes, igual que yo, están muy agradecidos con Dios y con la mamá que les dio. Pues si es así, exprésenlo con palabras, y si pueden enviárselas por escrito, mejor. Nomás no copien y peguen versos ajenos, inventen los suyos propios. Pero aún yo creo que será mejor todavía si usan de su creatividad para expresarlo con acciones. No solamente con palabras, sino con acciones. Y si no te nace de corazón la gratitud, yo quiero decirte que es la parte que te digo difícil. Yo quiero decirte que esa es una señal de que tú necesitas nacer de nuevo. Y es mi oración que Dios nos ayude a honrar a todos los que nos han ayudado, pero principalmente a la ayuda que nos vino del cielo mismo, que es nuestra madre. Ahora, si tu mamá o las mamás que quieres honrar no viven en tu casa, te lo tengo que decir, no vayas a abrazarla y besarla ahora. Es mayor el daño que le puedes causar. Mejor espera que pase esta contingencia sanitaria, pero prepárate con tiempo para ir con ella y honrarle con palabras y con acciones que respalden tus palabras. Ese es el mensaje que Dios tiene para ti hoy. Que Dios te bendiga y que Dios los bendiga a todos, muy especialmente a las madres. Muy feliz Día de las Madres a todas las mamás. Les quiero decir, hay una sorpresa para el jueves. Que Dios los bendiga, nos vemos.